Hola, ¿se me oye? Sí. Es que tengo alergia, estoy muy afónica y he pedido el micro. Yo creo que así mejor. Pues muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta sesión del seminario Nietzsche. Hoy tenemos la charla sobre Nietzsche y los feminismos. En esta sesión vamos a tratar de llevar a Nietzsche al presente con el tema de la mujer y se engloba dentro de este curso que hemos dado en el Goethe Instituto, el seminario Nietzsche Complutense, en la temática de traer a Nietzsche al presente. Tengo conmigo a Amanda Núñez y a Emma Ingala. Y bueno, lo que voy a hacer es... Voy a ver un poco si... El formato es de mesa redonda, como hemos tenido en otras sesiones del seminario Nietzsche Complutense este año. Y lo que vamos a hacer es una pequeña presentación del tema que va a correr a cargo de mí en este caso, y luego le cederé la palabra a Amanda y luego a Emma. Haremos en total serán pues yo unos 15 minutos, ellas dos unos 20, y luego abriremos el turno de palabras al público. Y así que esperamos que participéis. Yo me imagino que sí, porque antes de llegar aquí ya he tenido gente que solo por el título me estaba increpando. ¿Cómo que Nietzsche y los feminismos si es un misógino? Y no me ha pasado una vez, ¿eh? Creo que hace 2 semanas que tengo a gente detrás con este tema, así que me imagino que será una sesión pues como un poco intensa. Así que bueno, voy a pasar a presentar a las ponentes. Tengo a mi izquierda a Amanda Núñez. Es un resumen pues así muy esquemático. Si ellas quieren añadir algo, pues bienvenido el comentario, porque es muy esquemático. Amanda es profesora ayudante doctor en la Facultad de Filosofía en la UNED, en el Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense y doctora en Filosofía por la UNED con una tesis titulada La ontología de Gilles Deleuze, de la política a la estética. Tiene muchísimas publicaciones. Yo he elegido 3 que a mí me han llamado la atención, pero os invito a que cada uno pues, revise su bibliografía y que escoja lo que le interese. Yo tengo algunos capítulos de libros, pues por ejemplo, en 2018, Cosmopolitismo, un concepto de actualidad, algunas notas sobre cinismo y estoicismo antiguo. En 2012, La estética de la tierra, un vínculo Heidegger-Deleuze. Y en 2005, Walter Benjamin, Estética y extrañamiento. Pero bueno, es que es muy poco, ¿eh? El currículum es interminable. Y bueno, a mi derecha tengo a Emma Ingala. Emma Ingala es profesora en el Departamento de Filosofía Teorética de la Universidad Complutense de Madrid y vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado. Es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense y en Psicopatología por la Université Paris-Diderot, París 7. Es secretaria de redacción de la revista Logos, Anales del Seminario de Metafísica. Igual he escogido algunas de sus publicaciones, pero lo mismo, que os invito a que reviséis por vosotros mismos. Y me han llamado la atención unos artículos. El primero que lo leí me encantó, por cierto, que es Salvar lo infinito, la filosofía de Gilles Deleuze. Y la dialéctica trascendental de la relación entre los sexos en Lacan. Antropología de lo impropio, filosofía política y ciencia de los límites en Deleuze y Guattari. Pues yo he cogido lo que me ha llamado la atención a mí, pero si quieres añadir algo, Emma. Y bueno, y finalmente, pues para los que no me conozcáis, yo soy Laura Rodríguez, la otra Laura Rodríguez, Frías, porque tenemos a Sampeiro. Entonces, bueno, yo soy filóloga hispánica, estoy acabando filosofía también y mi línea de investigación es justamente Nietzsche y la mujer. Y bueno, ya sin más, vamos a entrar en el tema. Pues cuando pensaba en cómo enmarcar el tema de Nietzsche y los feminismos, me resultaba inevitable hablar un poco de la recepción, porque precisamente dentro de la recepción de la teoría de la mujer en Nietzsche nos encontramos con 2 tendencias totalmente antagónicas. Entonces, pues quizá en esta contradicción en la recepción, quizá tenemos que encontrar las raíces en el propio Nietzsche, y me imagino que todos están al corriente más o menos de los aforismos contradictorios que tenemos en toda su obra, ¿no? Yo traigo a colación uno, pero bueno, como podría haber traído muchos otros. Uno que es patentemente contradictorio, es decir, o uno es cierto o el otro, y es el mismo autor. El primero es de humano demasiado humano, y sería el siguiente, paso a leer. Las mujeres no tenían otra tarea que engendrar cuerpos bellos, fuertes,
en los que perviviera lo más ininterrumpidamente posible el carácter del padre. Esto es lo que mantuvo a la cultura griega en una juventud relativamente larga. Es decir, la mujer es como el nexo, no tiene, es decir, cuando menos participe mejor, solo es la que transmite sin intervenir el carácter del padre al hijo. Eso lo dice en 1878. Un poco más adelante, lo cual es un poco extraño porque se piensa que Nietzsche se va haciendo misógino con los años, pero sin embargo más tarde, en un fragmento póstumo del 83, dice lo siguiente: lo más grande de la persona grande es lo materno. El padre es solo una casualidad. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, ¿lo que se transmite es el carácter del padre al hijo o lo importante es lo materno? Aquí hay una contradicción y además que tampoco coincide en esa idea de que Nietzsche se volvió cada vez más misógino. Y bueno, estos dos aforismos ya nos ponen en la idea de que la recepción de Nietzsche va a ser muy diferente según lo que cojamos. Podemos escoger un tipo de aforismos o incluso un tipo de lectura u otro. Y dentro de la tradición yo destacaría dos líneas. Es decir, esta línea en la que se recoge esta teoría, que ya veremos que no tiene que ser solo de la mujer, sino esta teoría nietzscheana como algo positivo para la mujer. Y luego la otra línea, la otra vertiente, que sería la que consideraría que la aproximación de Nietzsche a la mujer es totalmente misógina y que ahí no hay nada que rescatar. Esas serían las dos grandes vertientes. Dentro, voy a comentar un poco brevemente cada una de ellas. Dentro de esta línea de recepción de lo que se consideraría positivo para la mujer, tenemos a su vez dos corrientes. Sería la primera, la que consideraría que se da un ensalzamiento de lo femenino, y estoy pensando, y seguramente muchos de aquí lo conocen, el texto de la conferencia de Derrida, Los espolones. Entonces ahí hay un ensalzamiento de lo femenino desde los aforismos de Nietzsche. Y luego también estaría la otra vertiente, que ya no se centra en lo que Nietzsche dice concretamente de la mujer, sino más bien en el pensamiento de Nietzsche. Y sería la vertiente genealógica, es decir, la que acude a la teoría genealógica de Nietzsche para ver ahí una posibilidad de al menos plantearse la problemática de la construcción del género como ficción. Y estoy hablando pues de Judith Butler. Vale. Dentro de lo que sería esta primera línea de recepción de la teoría nietzscheana, esa que tiene que ver con el ensalzamiento de lo femenino, dentro de esa línea encontraríamos esta distinción que se hace eco de Derrida, pero es que no solo Derrida, sino muchas feministas, de la distinción entre la mujer como vida y el hombre como filósofo dogmático, esa vertiente más dogmática, que quiere encerrar la vida en categorías cerradas, en conceptos abstractos, que al final lo que hacen es convertir lo que está vivo, lo que se mueve, el devenir, en algo inerte, en algo muerto, en algo que no responde a lo que se da. Entonces, la mujer se plantearía como esta crítica al dogma, como la parte crítica con este mundo ideal, que Nietzsche, más allá del bien y del mal, define así. No puede negarse que el error más grave, más pertinaz y peligroso que jamás fue cometido ha sido un error dogmático, es decir, la invención del espíritu puro y del bien en sí de parte de Platón. El antídoto al dogma, también en más allá del bien y del mal, es la mujer, y aparece en el prólogo. Y Nietzsche nos dice: suponiendo que la verdad sea una mujer, ¿cómo? ¿No está justificada la sospecha de que todos los filósofos, en la medida en que han sido dogmáticos, han entendido poco de mujeres? ¿De que la estremecedora seriedad, la torpe insistencia con que hasta ahora han solido acercarse a la verdad eran medios inhábiles e ineptos para conquistar los favores precisamente de una mujer? Aquí ya lo tenemos todo, es decir, el filósofo dogmático como aquel que quiere acercarse a la verdad apresándola en paradigmas inertes, y la mujer que se revela ante esos paradigmas que que le quieren quitar su vitalidad, que la quieren desconectar del devenir. Entonces la mujer se plantearía aquí como la opción por la vida, en esa contraposición de dogma y vitalidad, en la que ella quedaría en una estela de posibilidades sin quedar agotada en ninguna, es decir, sin quedar reducida
Y esto lo recoge muy bien un aforismo de la Gaia Ciencia que se titula precisamente Vita Felina, la vida mujer. Sobre ella hay un velo bordado en oro de bellas posibilidades, prometedor, resistente, púdico, burlón, compasivo, seductor. Sí, la vida es una mujer. Hasta aquí todo lo que he dicho es bastante favorable, ¿no? Porque estamos en esta vertiente de recepción de la teoría de Nietzsche sobre la mujer en la que se ensalza precisamente su conexión con la vida, su conexión con esta verdad de que no hay verdad en el sentido dogmático, de que no hay paradigmas cerrados. En el segundo caso, que yo comentaba que se asocia con la teoría de Judith Butler, que es mucho más actual, tiene que ver con lo que decía, con el método genealógico. Y lo tenemos en conexión pues, con otras feministas, por ejemplo, en español tenemos a María Dolores Lusic, y lo que nos dicen es que si Nietzsche defiende que si nos remontamos a todo inicio, a todo constructo cultural y moral, descubrimos que solo son ficciones que se construyen en torno a un cuerpo con unas tendencias, a un tipo de corporalidad, entonces la opción, es decir, la opción más clara es construir ese tipo de ficcionalidad buscando lo que nos convenga como cuerpos, ¿no? Es decir, no delimitándonos a paradigmas que se hayan construido en base a otro tipo de corporalidad que no sea la nuestra. Llevando eso al extremo, pues nos encontramos, es decir, llevando al extremo de la idiosincrasia de Nietzsche y su apuesta por la singularidad, pues al final en una adaptación de esa ficción a lo que sería cada cuerpo. Vale. Esa sería la línea de recepción positiva, ¿no? Que se podría decir de positiva de Nietzsche dentro de la teoría de la mujer, o de la teoría nietzscheana, porque tenemos o bien cuando habla de la mujer, que sería el caso de Derrida, por ejemplo, o bien cuando simplemente cogemos su teoría para ponerla al servicio del feminismo, que sería, por ejemplo, Butler. Y por otra parte tenemos la recepción negativa, que sería la considerada pues, misógina, ¿no? Es decir, la que considera a Nietzsche como misógino. Y la verdad es que he de decir que en esta línea no tenemos autores de la talla de Derrida o de Butler. Entonces eso, pues, no sé, yo lo dejo caer ahí. Y entonces, pues, por ejemplo, nos encontramos ahí pues, a un Walter Kaufmann, que bueno, tiene su relevancia, pero no es Derrida. Y bueno, dentro de este segundo grupo se suele hacer una distinción una distinción biográfica, entre lo que sería un primer Nietzsche, un Nietzsche pre-Lu, porque aquí me imagino que todos sabéis que, bueno, el conflicto con Lu Andreas, que le propuso matrimonio varias veces Nietzsche, y ella le dio calabazas y fue un desastre, y entonces se considera en esta línea misógina que hay un antes y un después de Lu. Y el periodo anterior vendría hasta la Gaia Ciencia, que justo la acaba cuando ya la conoce, pero no le ha dado calabazas definitivas. Y un segundo Nietzsche, resentido con la mujer después de que Lu no haya accedido a casarse con él. Eso da gracia, pero la verdad es que es un común denominador en los que lo atacan de misógino, ¿no? Es el típico argumento biográfico. Y bueno, este Nietzsche post-Lu vendría con unos... Además es que coincide con la diferenciación en épocas que se hace tradicionalmente, porque hasta la Gaia Ciencia se considera el periodo que se llama intermedio o ilustrado de Nietzsche, y después ya se considera un Nietzsche de madurez con Más allá del bien y del mal, y bueno, en fin, el anticristo y tal. Y sin embargo, solo con los primeros aforismos que yo he traído a colación, esa tesis ya queda invalidada. Yo no veo esa progresión, porque de hecho, en el primer caso en el que hablaba de los griegos y de que se transmite el carácter del padre al hijo sin que intervenga la madre, es pre-Lu, porque estamos en 1878. Y sin embargo, el segundo, el que dice que lo más grande en una persona es lo maternal y el padre es un accidente, es post-Lu. Entonces, pues queda un poco coja esta interpretación. Sin embargo, claro, hemos de atender a estas críticas que lo acusan de misógino, porque tenemos aforismos pues ciertamente difíciles de justificar en algunos casos. Yo he escogido dos, pero la verdad es que hay muchísimos. El primero es uno muy famoso, que es "Calle la mujer acerca de la mujer", que además, bueno, se usa normalmente como argumento para impedir que las mujeres utilicen a Nietzsche, ¿no? Es decir, como que eso nos invalida. Nietzsche nos ha dicho que nos callemos sobre nosotras mismas, que hacemos utilizándolo
para entendernos o para intentar entendernos. Ese sería uno. Luego el otro es un poco más largo. Ese está en Más allá del bien y del mal, y el segundo también. El segundo es largo y es complicado, y además este sí que es muy duro y es, pues yo diría que difícil de justificar. Leo un fragmento de este aforismo. Es el 239. La mujer aspira ahora a la independencia económica y jurídica. En esa misma medida acontece con terrible claridad lo contrario. La mujer retrocede. Se las vuelve cada día más histéricas y más incapaces de atender a su primera y última profesión, la de dar a luz hijos vigorosos. Ese ya es más complicado. Bastante más complicado. No lo he leído entero, porque tiene partes que son peores casi. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con estos aforismos? Pues yo creo que al menos hay que pasarlos por una atenta escucha, ¿no? Porque ya que Nietzsche es el filósofo de la atenta escucha, al menos tendremos que pasarlos por un filtro más riguroso a ver qué nos puede querer decir. Y yo lo he dividido, es una propuesta en 3 pasos. La primera sería observar si simplemente el contexto mismo o el resto del aforismo nos da alguna pista sobre cómo entenderlo. Y aquí entraría, por ejemplo, el primero que comentaba de los griegos, porque sí que es verdad que él habla de esa transmisión del carácter del padre al hijo, y que nos dice que además eso ocurre en el periodo clásico griego, en los siglos VI y V a.C. Pero claro, que funcionase en un periodo concreto, de ningún modo nos está diciendo que siempre se tenga que repetir. Es decir, ahí podemos salvarlo o podemos entenderlo, o nos puede dar igual, como poco, en el sentido de que tampoco nos está diciendo que sea la única configuración posible, ¿no? Entonces hacemos ese ejercicio de escucha y aquí pues parece que tampoco hay un problema tan grave. Sobre todo si luego vemos que años más tarde va a decir que lo maternal es lo más importante en una persona. Vale. Si el contexto o el resto del aforismo no nos da una clave, el segundo paso sería pasarlo por alguna de las líneas de interpretación, es decir, o de interpretación positiva, ¿no?, de la teoría de Nietzsche sobre la mujer. Entonces estaríamos o ante el primer caso, esa oposición de hombre dogmático, filósofo dogmático y mujer vida, o el método genealógico, una de las dos. Y yo, por ejemplo, he hecho ese ejercicio con un aforismo igual de Más allá del bien y del mal. Para ello, primero he ido a esta teoría que divide a la mujer que divide al hombre y a la mujer entre la mujer vida y el hombre dogmático, y me he basado en la distinción que hace Sarah Kaufman. Veo que alguien la conoce. Entonces Sarah Kaufman, igual, bueno, en una línea muy parecida a la de Derrida, pero a mí lo que me gusta de ella es que además hace un ejercicio de autocrítica, ¿no? Porque si el aforismo ya no nos lo ha explicado el contexto y tenemos que pasar a comprobar si nos encaja bien en una de las líneas de interpretación, pues será porque algo chirría, y a lo mejor el problema es que tenemos que hacer autocrítica. Y a lo mejor es que Nietzsche no está siendo tan misógino, sino que nos está diciendo una verdad de nosotras mismas que no nos apetece escuchar o que no nos apetece aceptar. Y entonces Sarah Kaufman, en ese sentido, distingue 2 tipos de mujeres. Una sería la mujer que busca la verdad en sí, que la llama la teóloga o la cristiana, y se identificaría con lo masculino, con esa búsqueda de la falacia esencialista, ¿no?, que describe a la mujer y que la deje limitada. Y la segunda mujer sería la mujer vida, y esa mujer vida es la que ella localiza en la apertura de la Gaia Ciencia. Cito el aforismo. No, pero no es un aforismo, es el fragmento de apertura. Tal vez la verdad es una mujer que tiene razones para no dejar ver sus razones. Vuelve a conectar con esa mujer que quiere escapar a esa racionalidad, que la quiere marcar, que la quiere enfrascar en esos dogmas, en esos conceptos abstractos, y ella, pues, su razón es atender al devenir. Entonces, si recogemos otra vez el calle la mujer acerca de la mujer, lo podemos explicar desde esta distinción. Lo que estaría haciendo Nietzsche entonces sería mandar callar a esta mujer dogmática sobre la mujer vida. Es decir, la que tiene que callar es esa mujer que pretende encima, imitando esa técnica que Nietzsche ve tan reprobable en los hombres,
esa técnica de logocentrista, ¿no? De querer agotar la realidad en una clasificación que no le hace justicia y poniéndoselo a la mujer, que justamente se ha escapado de eso, porque en la tradición es el hombre el que tenía esta costumbre de explicar. Y dice en el mismo aforismo, un poco más arriba: no es de pésimo gusto que la mujer se disponga así a volverse científica. Hasta ahora, por fortuna, el explicar las cosas era asunto de varones, don de varones. Con ello, estos permanecían por debajo de sí mismos. Y yo pienso que es un auténtico amigo de la mujer el que hoy les grite a las mujeres: calle la mujer acerca de la mujer. Ahí queda perfectamente explicado. Además es que nos lo está diciendo muy claro. Don de varones por el cual quedaban por debajo de sí mismos. Es decir, es totalmente negativa el enmarcamiento en esos dogmas que quieren agotar la realidad. Y finalmente, y aquí he tenido que traer el libro porque el aforismo es larguísimo, y más allá del bien y del mal, en esa escucha atenta, si ya hemos visto que por el contexto o el resto de aforismos no se nos explica, si también hemos intentado encuadrarlo en alguna de las teorías positivas, ya sea sobre Nietzsche, como el método genealógico, ya sea sobre Nietzsche específico sobre la mujer, como Derrida, si aún así no nos cuadra, pues ya sí que nos podemos dar por vencidos y podemos al menos llegar a la conclusión de que no estamos de acuerdo con lo que hemos entendido. Al menos, ¿no? Es decir, quizá acusar a alguien, es decir, que es casi imposible, ¿no? Ponerse en la piel de otro y realmente tener la certeza de que lo está diciendo con una intención misógina o no misógina, pero sí que podemos al menos decir que no estamos de acuerdo con lo que entendemos. Y sería el caso del último aforismo al que me he referido. Porque es que este aforismo, si uno va al contexto, es que no hace más que empeorar. No hace más que empeorar. No solo nos dice que la mujer que aspira a la independencia, a la emancipación, está retrocediendo, sino que él nos explica a lo largo del aforismo que ese retroceso se debe a dos causas. La primera es que pierde el olfato para aquello que se le da bien. ¿Y qué es lo que se le da bien? Disuadir al varón de que la mujer... convencer al varón de que la mujer tiene que ser mantenida, cuidada, protegida, tratada con indulgencia, cual animal doméstico bastante delicado, extrañamente salvaje y a menudo agradable. No solo eso, sino que encima él reconoce que este rol nos ha dejado, es decir, o nos lleva a todo lo que de esclavo y servil ha tenido y aún tiene la posición de la mujer en el orden social vigente hasta el momento. Pero no considera que eso sea suficiente, porque añade entre paréntesis, como si la esclavitud fuese un contraargumento y no más bien una condición de toda cultura superior, de toda elevación de la cultura. Así lo justifica, ¿no? Es decir, es como que perdemos el olfato para lo que se nos da bien, que es convencer al otro de lo inútiles que somos, ¿no? Y que lo haga todo por nosotros y estar en una especie de cómoda esclavitud. Vale, este es uno de los motivos por los cuales retrocede cuando quiere emanciparse. Y el otro es que además va en contra de su naturaleza. ¿Y cuál es esta naturaleza? Tener hijos. Dice, y se las vuelve cada día más histéricas y más incapaces de atender a su primera y última profesión, la de dar a luz hijos vigorosos. Vale, ahí ya hemos llegado, es decir, esta parte es difícil de justificar, ¿no? Y entonces, a mí lo que se me ocurre es que al menos en este aforismo, es como que él no quiere hacerse cargo, o al menos no se podría hacer cargo del presente. Porque nos dice, cuando intenta emanciparse, retrocede. Pero ¿cómo puede ser eso posible dentro de una sociedad como la que tenemos actualmente, en la que la mujer, por una parte, ha accedido a lo profesional, es decir, es independiente económicamente y no hay vuelta atrás, eso ya se ha producido, eso es hablar no del deber ser, de lo que debería hacer una mujer, sino de lo que está haciendo ya realmente, es decir, se ha profesionalizado y además estamos en un estado de derecho, con lo cual ser el sexo débil ya no, es decir, el sexo débil en el sentido de tener menos potencia física ya no es determinante. Solo las condiciones culturales ya invalidan este aforismo, porque ni necesitamos que se nos cuide,
más que nada porque ya estamos independientes o independizadas económicamente y porque hay un Estado de Derecho que vela por nosotros, y quizá tampoco es tan importante lo de tener hijos, porque como hemos accedido a lo profesional, tenemos algo más de lo que sentirnos orgullosas que no sea la maternidad. Entonces yo creo que simplemente aquí, pues, no sé qué estaría pensando él, pero a mí se me parece como un aforismo que no está a la altura de los tiempos. Y ese sería el resumen de los 3 pasos que yo propongo antes de acabar descartando un aforismo que realmente pues, no nos convence. Y bueno, ya está, esta era la presentación y ya le cedo la palabra a Magia. Voy a usar el micrófono, creo. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Menudo repaso nos has dado, ya nos has quitado todo lo que decía. Bueno, yo quería empezar agradeciendo pues, al seminario Nietzsche Complutense, a Óscar y a Laura que me hayan invitado, y a Laura que es quien se ha puesto en contacto conmigo. Y bueno, quería mucho agradecer que me hayan llamado para esta ponencia. Y, por supuesto, quería agradeceros a vosotras y a vosotros estar aquí, bueno, que nos tenéis que aguantar. Y bueno, muchas gracias. Está guay que Laura haya hecho esta introducción tan completa, porque yo sí que voy a tomar un poco más de partido, entonces está genial. Y bueno, yo quería empezar con la cuestión, que ya también Laura la ha tratado un poco, de qué es lo que nos interesa, ¿no? Al hablar de Nietzsche y los feminismos, ¿qué sería lo que nos interesa? Es decir, nos interesa saber si Nietzsche, el señor Nietzsche del siglo XIX, se nos puede adscribir a las filas del feminismo, o más bien nos interesa que el pensamiento nietzscheano pueda ayudarnos en cuestiones feministas ahora para nuestro presente, ¿no? Respecto de la primera cuestión, es decir, de si el señor Nietzsche podría ser un aliado feminista, lo veo un pelín complicado, por cosas por las que ha dicho Laura, ¿no? Nietzsche, como vemos, dice muchísimas cosas a favor y en contra de las mujeres, depende. No es como, por ejemplo, como Kant o Hegel o Schopenhauer, que sí que son muy coherentes y siempre dicen cosas malas acerca de las mujeres, ¿no? Nietzsche va fluctuando, como hemos visto, ¿no? Y en efecto sabemos que Nietzsche se codeó con mujeres que son mujeres muy atípicas de su tiempo, ¿no? Está Lu, me gusta muchísimo el pre-Lu y el post-Lu, está Lu Andrea Salomé, y está Cosima Wagner, y entonces Nietzsche no se decanta más por juntarse con mujeres que no pertenecerían a ese ideal de mujer de la época, ¿no? Pero sin embargo, podríamos decir finalmente que Nietzsche es un hombre de su tiempo y que es muy difícil saltar del todo por encima de la sombra de uno. Así que por ahí no quiero meterme tanto, porque lo que más me interesa es si su pensamiento nos puede ayudar ahora en cuestiones feministas. Y creo que para ayudarnos en cuestiones feministas, sobre todo en el feminismo de la tercera ola, creo que Nietzsche sí que es muy importante y nos ayudaría mucho. Lo voy a llevar un poquillo de la mano de un filósofo de Gilles Deleuze, porque Deleuze hace a Nietzsche un pensador de la diferencia y de las diferencias, lo toma como pensador de la diferencia y de las diferencias, y es la tercera ola del feminismo la que está pensando justo la cuestión de la diferencia, ¿no? Vamos a empezar un poco por orden para la cuestión esta de que Nietzsche no podría ser feminista, pero que su pensamiento, sin embargo, sí puede serlo. Os quiero leer una frase de Deleuze y Guattari, que es la filosofía, que dice lo siguiente, que ya está metida con la cuestión nietzscheana y una diferencia que hace Nietzsche entre historia y devenir, que esa la toman mucho Deleuze y Guattari. Leo la cita, es un poco compleja, esta es la cita más compleja que voy a leer. Dice: el devenir no es de la historia. Todavía hoy, historia designa únicamente el conjunto de condiciones, por muy recientes que éstas sean, de las que uno se desvía para devenir, es decir, para crear algo nuevo. No se puede reducir la filosofía a su propia historia, porque la filosofía se desvincula de esa historia incesantemente para crear conceptos nuevos que revierten nuevamente a la historia, pero no proceden de ella. ¿Cómo iba a proceder algo de la historia? Sin la historia, el devenir permanecería indeterminado, incondicionado, pero el devenir no es histórico. El elemento no histórico, dice Nietzsche,
se asemeja a una atmósfera ambiente en la que solo puede engendrarse la vida, que desaparece de nuevo cuando esta atmósfera se aniquila. Es como un momento de gracia. Fin de cita. Con esto, lo que venimos a notar es que el Nietzsche histórico, es decir, el señor Nietzsche, no nos puede decir demasiadas cosas acerca de las mujeres, porque es el Nietzsche histórico. Pero el devenir Nietzsche, es decir, esta atmósfera ambiente que estudiamos y que llamamos Nietzsche, sí que puede darnos bastantes novedades para el feminismo y además, no solo eso, sino que será nuestra responsabilidad engendrar pensamiento a partir de la atmósfera Nietzsche y no aniquilarlo tan rápidamente con un valor meramente histórico en el que nos diga que Nietzsche a veces era misógino. No sé si se entiende un poco la argumentación. Así que nos vamos a adentrar en el pensamiento o la atmósfera Nietzsche. Nietzsche como atmósfera, ya sabemos, lo vemos por todos los lados, que lo que está introduciendo siempre son interferencias en el pensar habitual de su tiempo y también del nuestro. Y estas interferencias lo que abren son muchas posibilidades a un feminismo de los más interesantes y que tiene cercanía con esta tercera o cuarta ola del feminismo en la que más o menos nos encontramos, ¿no? Sobre todo es interesante ver una cosa que a mí me parece esencial, y es cómo en la crítica a Goethe, que además lo quería hacer porque estamos en el Goethe Institute, que en su crítica, en la crítica que siempre Nietzsche lleva a cabo a Goethe, Goethe, como sabemos, al final del Fausto, ¿no? Acaba con el ideal del eterno femenino. Y cómo justo la crítica que lleva a Nietzsche siempre acerca de Goethe va a destruir este ideal de eterno femenino. Voy a pasar primero a una poquito más de mezcla entre un Nietzsche histórico y con el pensamiento atmósfera Nietzsche, y luego ya nos vamos a ir hacia la cuestión del devenir. Espero no enrollarme demasiado. Comienzo un poco con Elvira Burgos. Elvira Burgos no ha podido venir, estaba invitada y seguro que ella lo explicaría muchísimo mejor que yo, pero a mí me parecen muy buenas sus ideas y lo voy a contar y así también pues, le hacemos un homenaje. Y luego pues me iré a la zona más de Deleuze, ¿no? Antes de meterme en la cuestión del Nietzsche, que se mezcla más lo histórico y el devenir, quiero decir lo que voy a defender al final, que es este devenir Nietzsche que nos interesa tanto, y es para una cuestión que a mí me parece esencial en los feminismos actualmente, y es que se nos dice siempre a todas las corrientes feministas que tendrían que ponerse de acuerdo, que no está bien esto de que haya abolicionistas por un lado, no abolicionistas por otro, que haya una tendencia queer y otra más enfocada a la mujer, que haya un debate sobre la cuestión trans, que haya debates también acerca de si introducir también los factores de clase o de racialización, o que haya feminismos más King Kong, que tienen otra relación con el cuerpo, que haya feminismos más experimentales, menos experimentales. Sabéis que el campo del feminismo es muy amplio últimamente, ¿no? Pero claro, siempre nos dicen que ¿por qué no nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no hay un feminismo unificado y claro? La respuesta de Nietzsche, lo iremos viendo, ahí sería contundente, y a mí me parece que esa es la gran aportación de Nietzsche al feminismo. Y es que para Nietzsche hay que luchar contra los dogmas y contra los ideales, estén donde estén. ¿Por qué se querría entonces que el feminismo, que es tan diverso, tan problemático, que visibiliza tantas cuestiones, se convierta en un dogma? ¿No sería esto, que se convierta en dogma, que se unifique, un haber dejado de pensar y de actuar según Nietzsche? Dicho esto, que yo creo que es la cosa más importante, vamos a ir por partes. Vamos un poquito a este Nietzsche que se nos mezcla entre el pensador y el señor histórico Nietzsche. Sabemos que hacia los años 60, me imagino que lo sabemos todo el mundo, en Francia se hacía una edición crítica de las obras de Nietzsche a partir de la Colli Montinari, ¿no? En esta edición aparecen pues, todos los filósofos que, por lo menos yo creo que aquí nos gustan, de este lado, ¿no? Está Klossowski, está Deleuze, está Foucault, entre otros, ¿no? En ese momento, la filosofía de la diferencia y el postestructuralismo es cuando comienzan a reivindicar a Nietzsche, ¿no? Y comienzan a reivindicar a Nietzsche frente a los tópicos en los que se había encuadrado a Nietzsche,
y también de estas interferencias que se habían hecho en su pensamiento, en sus textos, de manera ideológica. Se expurga el texto de Nietzsche de todas las cosas que se habían puesto después para que fuera fascista, para que fuera miles de cosas, y en esta edición crítica es cuando salen todos estos estudios como el de Deleuze, que se llama Nietzsche y la filosofía, que es del 1962, el Nietzsche, la genealogía, la historia de Foucault, que es del 71, y es Polonès, del que ha hablado Laura, los estilos de Nietzsche, de Derrida, que también es del 71. Entonces aparece la edición crítica y aparecen todos estos textos. En estos textos, estos filósofos no solo ya reivindican a un Nietzsche que podría pensar el presente, sino que además empieza a aparecer el Nietzsche feminista, o un Nietzsche que podría servirnos para el feminismo, ¿no? En el libro de Derrida, que también ha hablado Laura de él, pues este filósofo francés, Derrida, se acerca al tratamiento que Nietzsche hace de la mujer y hace notar que Nietzsche no es un misógino, sino que trata la cuestión de la mujer de la misma manera con la que trata otras cuestiones, casi todas. Esto es, lo hace dividiendo la cuestión de la mujer también entre potencias activas y reactivas. Así, para Derrida habría tres estilos o tres tipos de mujer. Cito a Elvira Burgos, que tiene un artículo muy bueno que os lo recomiendo, que se llama Afirmando las diferencias, el feminismo de Nietzsche, y os cito este trozo donde Elvira Burgos cuenta muy bien esta posición de Derrida, ¿no? Dice Elvira Burgos: Derrida destaca tres posiciones, estilos de Nietzsche ante la mujer. Las dos primeras figuras de la mujer son atacadas y rechazadas por Nietzsche. Una porque es potencia de mentira, la otra por ser potencia de verdad. En ambos casos, la causa fundamental de la crítica es la posición reactiva que las mujeres asumen. El tercer tipo de mujer ya no es negado, sino afirmado, en cuanto que es potencia afirmativa. Afirmativa y activa, en el sentido de que aquí la mujer es afirmada por ella misma y en ella misma. Fin de cita. Es decir, lo que vemos un poco en este texto es que Nietzsche establecería figuras variables de mujer. No habría una sola mujer, sino que habría diferentes tipos, un mapa de tipos de mujeres diversos, y que los que Nietzsche criticaría son las de la mentira, esa figura por la cual las mujeres naturalmente, como si hubiera una naturaleza en Nietzsche, es antiesencialista, como si la mujer naturalmente fuera esa cosa, ¿no?, de la mentira, la tramposa, la seductora, etcétera, etcétera. Ese no le gustaría a Nietzsche para nada, ni tampoco la de las potencias de la verdad, que todavía naturalizarían más a la mujer. Incluso Nietzsche caería a veces ahí, como la mujer y la vida, ¿no?, esta cosa. ¿Qué sería una potencia de verdad en la mujer, una naturalización de eso? Pues sería la mujer buena, la mansa, la cristiana, la receptiva, la silenciosa, la cuidadora, la sacrificada. Esas dos posiciones parece ser que no serían, según el pensamiento de Nietzsche, dos potencias que podrían ser afirmadas de la mujer. ¿Cuál es la que se rescata? La que es afirmada por ella misma. Curioso. Es curioso porque decía Laura lo de la emancipación, pero es bastante coherente con el pensamiento de Nietzsche, porque una emancipación es un movimiento reactivo. Que sea afirmada la figura de la mujer activa por ella misma significa que no tiene que haber reacción. Por lo tanto, tiene que hacer un movimiento libre, no reactivo. Y esto es interesante. Tiene que ser afirmada por ella misma y en ella misma. Es decir, ¿qué mujer rescata Nietzsche? La que tiene potencias libres y creativas y no se ajusta, se desajusta a ningún ideal del eterno femenino, ni el de la mentirosa ni el de la buena. Es decir, la que no tiene el sello de ser naturalmente así desde el Génesis hasta nuestros días. Elvira Burgos va un poquito todavía más lejos de esta división, que podríamos conceder yo creo que muy tranquilamente, porque a mí me parece muy ajustada a la atmósfera Nietzsche. Es que Elvira Burgos, también un poco como ha hecho Laura, estudia pormenorizadamente los textos de Nietzsche y da cuenta muchas veces que para construir a un Nietzsche misógino muchas veces se cortan las frases. Pues nos quedamos con los improperios y luego, como ha hecho el análisis Laura, pues no vamos viendo el contexto, etcétera, etcétera.
Y claro, ahí nos sale, como ha hecho Laura, ¿no? Que, oh, por sorpresa, nos sale a veces un Nietzsche hasta de la igualdad. Por ejemplo, en el Ecce Homo, después de todos los improperios, dice lo siguiente, cito: existe un solo caso en que reconozco a mi igual. Dice, lo confieso con profunda gratitud. A su igual. Dice, la señora Cosima Wagner es con mucho la naturaleza más noble. ¿No? Fin de cita. Y no solo eso, también Elvira Burgos localiza en Nietzsche muchos más matices en las diferencias entre las mujeres. No solo desde un punto de vista estructural, es decir, entre las activas y las reactivas, sino también desde un punto de vista genealógico. Es decir, en Nietzsche se puede encontrar que Nietzsche va marcando mujeres distintas o figuras de mujeres distintas según las épocas. Así, por ejemplo, Elvira Burgos nos hace ver que en el ideario erótico espiritual griego, donde la mujer aparentemente no tiene mucha visibilidad, sin embargo, la figura femenina tiene muchísima más potencia que, por ejemplo, en tiempos de Nietzsche, y el caso, por ejemplo, es Aspasia, ¿no? Que era una de las más importantes consejeras de Pericles, ¿no? Y también Nietzsche pasa al ideal o la ideología de la mujer cristiana, es decir, la imagen que la cristiandad ha hecho de la mujer y que sería la mayor cadena, la cadena de la cultura y la cadena de la mujer. Así pues, nos sale algo interesante en Nietzsche, por lo menos para pensar. Pero vamos a pasar ahora, ya una vez visto que Nietzsche, su ambigüedad es interesante, y ya lo ha mostrado muchísimo mejor que yo Laura, vamos a pasar a la cuestión esta del devenir, ¿no? Y es que, claro, si seguimos con la zona pensando a Nietzsche bien, nos sale que si nos metemos en algo así como el hombre y la mujer, nos salen unas dicotomías así como muy abstractas. Y eso tampoco nos cabría mucho en el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Sí que es verdad que hay diferentes potencias masculinas y femeninas en Nietzsche, ambas en estos polos entre el resentimiento y la potencia afirmativa. No solo están las imágenes de la mujer, también están las imágenes de los hombres, y Nietzsche pega ahí igual o más que con las mujeres, pero Nietzsche todavía va más allá de la cuestión hombre y mujer. Voy a irme ahora a la lectura un poco de Deleuze para notar tres asuntos importantes, y ya con estos tres asuntos acabo y ya dejo de daros la chapa. El primero es la lectura que Deleuze hace de la famosa voluntad de poder de Nietzsche, ¿no? Y también la hace en clave activa y reactiva, ¿no? Sabemos, bueno, no sé si sabemos, pero bueno, Deleuze dice que la voluntad de poder en Nietzsche, como una voluntad que quiere el poder, que sería distinta a la voluntad de potencia, decide traducirlo así, la voluntad de un poder sería una voluntad o una fuerza separada de aquello que puede, es decir, estéril. O sea, con mucha fuerza, pero con una esterilidad. No puede hacer lo que puede, ¿no? Y eso es diferente a la voluntad de potencia, y os leo un textito de Deleuze donde define las dos voluntades, ¿no? La reactiva de poder y la afirmativa de potencia. Cito a Deleuze en el Nietzsche y la filosofía. Dice, desde entonces la fuerza reactiva, la voluntad de poder, es 1. Fuerza unitaria de adaptación y de limitación parcial. 2. Fuerza que separa la fuerza activa de lo que ésta puede, que niega la fuerza activa, triunfo de los débiles o de los esclavos. 3. Fuerza separada de lo que puede, que se niega a sí misma o se vuelve contra sí misma. Ya veis que, claro, si no puedes hacer lo que puedes, pues al final te acabas mordiendo las uñas y cosas de estas, ¿no? Reactiva. Y paralelamente, sigue Deleuze, la voluntad de potencia, la fuerza activa, es 1. Fuerza plástica, dominante y subyugante. 2. Fuerza que va hasta el final de lo que puede. 3. Fuerza que afirma su diferencia, que hace de su diferencia un objeto de placer y de afirmación. Y acaba diciendo Deleuze, las fuerzas solo estarán determinadas concreta y completamente si se tienen en cuenta estas tres parejas de caracteres a la vez. Fin de cita.
Si a esto que acabo de contar sobre la voluntad de potencia, dejémoslo ahí, se le une la importancia que Nietzsche otorga al cuerpo para poder pensar, y el cuerpo, sabemos que Nietzsche en principio no participa de la estricta dualidad entre sexos o géneros, sino que es una cuestión de fuerzas, es decir, que el cuerpo es algo más o algo menos que aquello que le imponen desde fuera, y que sería algo parecido a decir esto de que el devenir se desvía de la historia para ser, podríamos decir, el cuerpo siempre se desvía de las características que les imponen históricamente. Es decir, que no habría una naturaleza sobre un cuerpo de mujer, pero es que no habría una naturaleza sobre ningún cuerpo, habría fuerzas. Si juntamos estas cosas, y si decimos que el cuerpo solo es cuerpo, si es fuerza que afirma su diferencia y que hace de su diferencia un objeto de placer y de afirmación, o por el contrario, si vemos que el cuerpo es esta retahíla de resentimientos, ¿no? Esta fuerza utilitaria y de adaptación y limitación parcial, nos suena, ¿no? Como tratamos nuestro cuerpo últimamente. O la fuerza que separa la fuerza activa de lo que ésta puede, o que se niega a sí misma y se vuelve contra sí misma. Si unimos estas dos cuestiones, es decir, la de la voluntad de potencia y la del cuerpo, lo que resulta que nos sale es que en Nietzsche no podríamos caer tan fácilmente en el tópico de la mujer y el hombre. Solo podríamos caer en esos tópicos para adaptar, limitar o negar los cuerpos, con su diversidad, con sus fuerzas, con su alegría, con su creatividad. O sea que resulta que el feminismo que nos sale de Nietzsche no es tanto relacionado con la mujer, donde la mujer sería unas cualidades, sino que nos mete en otra cuestión muchísimo más interesante para el feminismo, que es una perspectiva donde la mujer entra, pero no en tanto una naturaleza o un cuerpo sexuado y limitado de antemano. Es decir, Nietzsche nos abre la posibilidad a otra distribución. Otra distribución que, por ejemplo, se acerca mucho más al nomadismo y a lo menor que defiende Deleuze, y que, por ejemplo, Rosy Braidotti pues, ha tratado en su texto Sujetos nómades, ¿no? Así que Nietzsche, si nos ponemos en el pensamiento de Nietzsche, lo que Nietzsche nos abre es a un feminismo que ya tiene, que se amplía con todo el espectro del LGTBI, por supuesto se amplía las clases, por supuesto se amplía las racializaciones, por supuesto se amplía la decolonialidad, por supuesto se amplía a los techos de cristal y los trabajos del hogar, y se adapta, yo creo que muy bien, a esta tercera o cuarta ola de feminismo en la que estamos participando en estos momentos, ¿no? Y por último, ya acabo, no hay que olvidar la cuestión de la diferencia, que ya está puesta, en cierto modo, por la cuestión del cuerpo y de las fuerzas mismas, ¿no? Y de la potencia frente al poder. Yo creo que es bueno, y está bastante de acuerdo al pensamiento que defiende Nietzsche, que no haya un solo cuerpo o dos, sino muchos. Y no solo un feminismo, sino muchos. Y que puedan, además, debatir entre sí. Si os recordáis, hay una frase de Nietzsche, magnífica, en el Zaratustra, la hemos escuchado muchísimas veces, pero la quiero leer porque es maravillosa, y dice así, cito: «Hace mucho tiempo que acabaron los dioses antiguos, y en verdad tuvieron un magnífico y alegre fin divino. No pasaron por el crepúsculo para ir hacia la muerte. Afirmar tal cosa es mentira. Al contrario, se dieron la muerte a sí mismos a fuerza de reír. Sucedió esto cuando un dios pronunció la frase más impía. La frase: no existe más que un dios. No tendrás a ningún otro dios ante mi vista. Un viejo dios barbudo, un dios colérico y celoso se propasó hasta ese extremo». Inciso mío, esto del dios barbudo, colérico y celoso suena súper patriarcal. Sigo con Nietzsche. Entonces fue cuando todos los dioses se echaron a reír y a gritar, agitándose en sus asientos. Y dice Nietzsche: ¿no consiste precisamente la divinidad en que haya dioses y diosas, y no un solo Dios? Quien tenga oídos para oír, oiga. Así hablaba Zaratustra en la ciudad que amaba. Fin de cita.
cuestión, hacer una dicotomía entre hombre y mujer sin ver los devenires, que también dice Deleuze, los enesexos, las condiciones que una situación u obra abren, sería una cuestión muy reducida para Nietzsche. Y pedir un solo feminismo que acuerde un dogma, pues también sería un motivo para que lo divino muriera de risa ante tal comportamiento, por cierto, muy machista. Lo importante entonces, para Nietzsche, o con Nietzsche, sería no unificar el feminismo, ni siquiera tratar el futuro del feminismo, sino el devenir feminista, que diría Deleuze. Y eso es lo importante. Deleuze dice el devenir mujer, pero mujer es una acción de minorizar categorías, no es una naturaleza fija. Y eso es lo que ahora estamos diciendo cuando decimos feminismo, ¿no? Entonces lo importante es alterar y fisurar los hábitos y los valores que entristecen nuestra cultura a partir de la acción de, ¿por qué no para Nietzsche también?, de los feminismos que puedan debatir entre sí y actuar por relevos. Lo importante es, por supuesto, hacer cosas, pero también poder saber que para hacer las cosas hay que plantear bien los problemas y hay que sacar a la luz todo lo que nos da que pensar. Este filosofar a martillazos, bien hecho, ¿no? De nuevo, otra vez, proponerlo, ¿no? Por ello, yo pienso que las huelgas del 8M que hemos tenido estos 2 últimos años pues son muy interesantes, porque y que serían muy interesantes también para Nietzsche, porque son un campo entero de distorsión de las consignas y además son un campo entero de experimentación. No hay una reivindicación concreta, aparecen miles de paradojas, se ven un montón de problemas. Y yo creo que con esto, la atmósfera Nietzsche, no sé tanto si el señor Nietzsche del siglo XIX, aunque a lo mejor puede que sí, pero como no lo sabemos, eso es historia ficción, pero yo creo que con la esta atmósfera Nietzsche, ante esta experimentación, este campo de experimentación, yo creo que sonreiría. Y sonreiría en lugar de morir de risa, cual los dioses o las diosas antiguas, o sufrir en rabia y tristeza, cual el último hombre. Muchas gracias. Bueno, pues yo quería empezar también dando las gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Estoy encantada de compartir la mesa con Laura y con Amanda, porque lo que yo voy a hacer básicamente es decir lo mismo, pero de otra manera. Así que voy a intentar ser más breve. Gracias al seminario Nietzsche, a Óscar y a Laura por invitarme una vez más. Y bueno, vamos a ver cómo digo esto, que es lo mismo dicho de otra manera, ¿no? Yo también quisiera pensar otra ambigüedad de Nietzsche, ¿no? Veo que tanto Amanda como Laura han puesto de manifiesto esta ambigüedad o esta... Nietzsche no es unívoco, pensado en relación con los feminismos, pero es que no es unívoco pensado en relación con nada, ¿no? Entonces, eso me parece la perspectiva fundamental que tiene que quedar sobre la mesa en todas estas cuestiones. Yo, para terminar, me gustaría tratar una ambigüedad más dentro de Nietzsche, ¿no? Ya la ambigüedad de si fue misógino o no tanto, no ya la ambigüedad del Nietzsche histórico o el Nietzsche pensamiento. Yo me moveré más por el segundo, ¿no? El devenir Nietzsche, lo que Amanda llamaba tan bonito la atmósfera Nietzsche, sino cuál es la relación de Nietzsche con los feminismos, o qué tipo de feminismos, entrando ya un poco en materia, podría apuntalar esta atmósfera Nietzsche de la que hablaba Amanda. Me parece que está muy bien puesto el título de esta mesa redonda. Otra cosa que ya ha quedado patente en las intervenciones de Laura y de Amanda es que feminismos tienen que ir en plural y no en singular, ¿no? No hay un feminismo, no hay el feminismo, no hay una mujer o la mujer, entonces no puede haber algo así como Nietzsche y el feminismo. Y en este contexto, en el contexto de Nietzsche y los feminismos en plural, me parece que lo relevante de Nietzsche, y esto es lo que yo quisiera enfatizar, no está tanto en que fuera o no misógino, pero tampoco en que tomara una postura u otra, en que nos preguntemos qué tipo, especulemos, ¿no? Con ese Nietzsche ficción, qué tipo de feminismo apoyaría hoy Nietzsche, si estaría a favor del vientre de alquiler, o la maternidad subrogada o no. Me parece que eso no me parece lo más interesante, sino que más bien en lo relevante de Nietzsche estaría en la pluralidad,
en el perspectivismo, es decir, en la encrucijada, en el plural, en el entre estos distintos feminismos. Precisamente porque me parece que Nietzsche no sirve para decidir o tomar partido, sino para fomentar más bien este entre de los feminismos. Y yo me voy a centrar en uno de los debates, en uno de los muchísimos debates que hay dentro del feminismo. Uno de los debates dentro del gran problema de cómo pensar el sujeto del feminismo. ¿Cuál es este sujeto del feminismo? ¿Quién es? Si es que es la mujer o cuál es el sujeto del feminismo. Y uno de los ángulos de abordaje de este problema del sujeto del feminismo es ¿qué es este sujeto? Y partamos del sujeto mujer, luego lo podemos llamar de otras maneras. Pero partiendo del sujeto mujer, ¿qué es este sujeto? ¿Es este sujeto un sujeto eminentemente material, corporal, ligado a una cierta naturaleza, ligado a una cierta esencia? ¿O es una construcción puramente cultural y discursiva? Y cuando digo mujer aquí digo también hombre, ¿no? Esto sería, este debate dentro del feminismo, que es un debate que ahora está tomando forma bajo las corrientes del postestructuralismo y lo que se está llamando los nuevos materialismos, sería una versión del debate más clásico entre el constructivismo y el naturalismo, materialismo o esencialismo. Es decir, somos una construcción o somos algo que viene dado de alguna manera por una esencia, una naturaleza o una materia a la que estamos vinculados. Bueno, pues voy a empezar por la primera de estas posturas, que sería la postura postestructuralista, que tiene la raíz en la frase famosa de Simone de Beauvoir, del segundo sexo: no se nace mujer, se llega a ser. ¿No? Versiones postestructuralistas de esto, dadas por varones, por cierto, es la mujer no existe. La mujer en mayúscula, esto de la mujer, que decía Lacan, no existe. Existen las mujeres en plural, cada una, pero no existe la mujer. En una ponencia que dio la semana pasada en Madrid, Alan Swift, que es un filósofo norteamericano, especialista en Nietzsche, es el editor de las obras completas de Nietzsche en inglés, sostenía que el surgimiento era una tesis bastante fuerte. Decía, no habría habido postestructuralismo si no hubiera habido Nietzsche. Ha habido postestructuralismo en Francia, es decir, la filosofía de autores que los que nos gustan, como dice Amanda, ¿no? Deleuze, Derrida, Foucault, Lyotard, Christophe, Irigaray, pero incluso la propia Judith Butler, que muchas veces estos días se cataloga como postestructuralista. Esta filosofía solo puede explicarse, solo puede explicar su nacimiento a partir de Nietzsche. Nietzsche en un momento dado aparece, contaba Swift, en los temarios de las oposiciones de secundaria, que en Francia marcaban la vida intelectual de las facultades de filosofía. De pronto aparece Nietzsche y de pronto esta recopilación de la que hablaba Amanda, y de pronto todo el mundo se pone a pensar en Nietzsche y de ahí surge el postestructuralismo. Bueno, esto del postestructuralismo es otro debate aparte, que es esto del postestructuralismo. Es difícil clasificarlo, es difícil generalizar, poner a todos estos filósofos en el mismo saco. Pero una de las cosas que caracterizan a este conjunto de autores y que me interesan para este debate dentro del feminismo es la crítica de las identidades, de la naturaleza, de la sustancia, de las esencias y la reivindicación de las diferencias. Es decir, en lugar de dar por supuesto que existe algo así como una esencia o identidad del sujeto, de la mujer, del hombre o de lo humano, una naturaleza humana, el postestructuralismo se preguntaba por los procesos de subjetivación, es decir, cómo llegamos a ser hombres, mujeres, humanos, lo que sea, ¿no? Por el devenir que hablaba Amanda. Es decir, cómo se produce la noción de lo humano, cuáles son las diferencias que nos constituyen y al mismo tiempo nos destituyen, pero la diferencia se invierte la lógica entre diferencia e identidad. No es que tengamos una identidad y a partir de esa identidad luego se establezcan ciertas diferencias, no, es más bien que estamos constituidos por esas diferencias y al repetir esas diferencias terminamos generando una cierta identidad, que no obstante, al estar habitada por la diferencia en su corazón, es una identidad precaria, ¿no? Una identidad ni mucho menos fija o estable. Por tanto, había una crítica muy fuerte en esta corriente postestructuralista a las nociones de naturaleza o esencia, sobre todo cuando se habla de la naturaleza de la mujer, o la naturaleza del hombre, o la naturaleza de lo humano. Muchas veces el postestructuralismo señala esto que se llama naturaleza, que se pone en el origen de los tiempos, ha estado ahí desde el principio porque está en nuestra naturaleza, es en realidad un producto de la historia altamente sofisticada, que borra las trazas de su propia producción, ¿no? ¿Producto de qué? Pues hay distintas versiones dentro del postestructuralismo, ¿no? De las normas culturales y sociales, de los discursos, de las relaciones de poder, de los marcos epistemológicos, etcétera, 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 de las estructuras económicas, lo que sea.
Esto derivó en una corriente dentro del postestructuralismo que se llamó antihumanismo, ¿no? Era una crítica a la noción de naturaleza humana y una investigación sobre la génesis de las nociones de lo humano, ¿no? Cuando se habla de lo humano, ¿quién se incluye en esto de lo humano, ¿no? ¿Qué exclusiones también se producen cuando hablamos de la naturaleza humana, ¿no? Lo humano, en el siglo XVIII sí se hablaba de la naturaleza humana, pero excluía a la mujer, excluía también a los esclavos, ¿no? Lord de Gush salió a batallar en los dos frentes para avisar de que esto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era una declaración muy limitada. Entonces, bueno, esta crítica de las identidades, esta crítica de la naturaleza, de las esencias, servía para denunciar que detrás de lo presuntamente natural había una tipología muy concreta, varón, blanco, heterosexual, occidental, clase media, etc. Y que eso que se llama naturaleza era más bien un producto de la cultura. Claro, esto desde el punto de vista del feminismo fue fantástico, fue fantástico, permitió liberar a las mujeres de la esencia o de la naturaleza mujer, de estar condenadas a ser femeninas, a tener hijos, ¿no? Por ejemplo. Vigorosos. Vigorosos, es decir, que no abrió a que la mujer sea, las mujeres, que sea de diferentes maneras. Entonces, claro, cuando Simone de Beauvoir en el 49 escribe esta sentencia famosa, no se nace mujer, se llega a serlo. Esto lo recoge el segundo feminismo y lo recoge precisamente celebratoria, con entusiasmo, ¿no? Porque permite desplazar el problema de la mujer del plano de la naturaleza al plano de la cultura. Bueno, en el 75, Gail Rubin acuña esta distinción famosa entre el sexo y el género. El sexo sería lo biológico, el género sería lo cultural. La opresión de las mujeres tiene que ver con una cierta caracterización en el plano de la cultura. El sexo biológico no determina el género cultural. Bueno, esto abre toda una línea de investigación. El postestructuralismo sigue abundando. Claro, una de las cosas que cuestiona el postestructuralismo son las oposiciones binarias. Y esto de naturaleza y cultura, en fin, hay que tomarlo con pinzas. Judith Butler, cuando toma esta distinción entre el sexo y el género, dice: bueno, no es que primero nazcamos con un sexo biológico y después la cultura nos termine moldeando un cierto género. Es que más bien siempre ya somos género, desde el momento en que el médico dice, antes de que nazca el niño, es un niño, es una niña. Desde el momento en que pronuncia esas palabras, el género ya está moldeando el sexo. Es decir, el sexo, dice Judith Butler, por mucho que sí, que se diga hay unos cromosomas, hay no sé qué, el sexo es siempre ya género, es decir, es siempre ya un fenómeno aprendido desde parámetros culturales, leído desde un marco epistemológico concreto. Luego está la bióloga Anne Fausto Sterling, que ha demostrado esto, ¿no? Que escribe unos libros fantásticos donde explica que esto de la distinción de los sexos en biología es muy cuestionable, ¿no? Y empieza uno de ellos con el ejemplo de nuestra atleta Patiño, que fue descalificada en las Olimpiadas porque resulta que le descubrieron el cromosoma Y y ya no eres mujer, ¿no? Y le dejó el novio y todas estas desgracias que, bueno, la desgracia no fue la del novio, la desgracia fue que la descalificaron, pero la del novio. En cualquier caso, que me lío. Sobre todo el feminismo anglosajón ha enfatizado aquí, ha aprovechado esta ola o este impulso postestructuralista para articular una crítica de la asociación de lo femenino con el cuerpo, ¿no? Lo masculino sería lo que está asociado con la mente, lo femenino con la naturaleza, lo masculino con la cultura, lo femenino con el sexo, etcétera, etcétera, con una esencia particular. Todo esto sería un mecanismo de opresión que fomentaría la desigualdad. Entonces, desvincular el impulso antinaturalista, antiesencialista que decía Amanda, habría permitido una cierta emancipación dentro del feminismo, ¿no? Esto lo permitió Nietzsche. Esto, según la tesis fuerte de Alan Swift, por lo menos, ¿no? Alan Swift dice, si esta desvinculación de la mujer con respecto a la naturaleza ha sido posible, es gracias a Nietzsche. ¿Cómo? Claro. Bueno, Laura ha leído varios fragmentos, Amanda ha pintado muy bien este Nietzsche que sirve para desvincular la mujer de lo que es, o de las sustancias o de las naturalezas. En Más allá del bien y del mal, este revoltijo de aforismos positivos y negativos con respecto a la mujer, en un momento dado Nietzsche dice, voy a hablar de la mujer en sí, que es eso que no existe, como no existe tampoco la verdad en sí. Es el primero que destapa la ficción de esto de la mujer, ¿no? en plural. Y desde luego la mujer es un personaje conceptual en Nietzsche a la altura de Zaratustra, de Dionisios, es uno más, como estos personajes que van desfilando por las páginas de sus textos. La mujer
que aparece muchas veces asociada con la verdad, eso que ha expuesto muy bien Laura y que estudia Derrida, aparece asociada con la verdad por una doble cara. Por una parte, estaría la cara negativa, ¿no? De que la mujer es simulación, es máscara, es disfraz, es artificio, es ilusión, es seducción, mentira, apariencia. Pero por otra parte, la cara positiva sería que la mujer en un momento dado, nos dice Nietzsche, es la mujer artista, es la que es capaz de crear, es potencia afirmativa, es disfraz que sabe que no hay desnudo debajo. O sea, el antiesencialismo y el antinaturalismo de Nietzsche apunta que somos disfraces, pero no solo la mujer, el hombre también lo es. El problema del hombre es que no lo sabe, y la mujer sí lo sabe, y juega con ese artificio. Sabe que jugamos a disfrazarnos, pero si nos quitamos el disfraz, lo que nos vamos a encontrar debajo es otro disfraz, nunca va a estar el cuerpo desnudo. Dice Nietzsche, detrás de la máscara siempre hay otra máscara, ¿no? Es decir, no hay una esencia, no hay una naturaleza en sentido fijo, ¿no? Es una no esencia, diría Nietzsche, que juega la esencia. Bueno, el primer rasgo, el rasgo negativo, este de la simulación, de la máscara de disfraz, no sería sino el rostro superficial del segundo. La simulación, la máscara del disfraz, es el juego de aquella que sabe que de lo que se trata aquí es de jugar, de hacer un ejercicio artístico, de crear. No hay, por tanto, naturaleza, ¿no? Es la perspectiva antiesencialista que está planteando aquí Nietzsche. Como mucho hay una segunda naturaleza sin primera naturaleza. La segunda naturaleza es como llamaban los ilustrados a la cultura, pues, bueno, los preilustrados a la cultura, pues sería una especie de segunda naturaleza sin naturaleza originaria, un disfraz sin desnudo debajo. Bueno, no sé si detenerme también en esto del látigo, lo dejo para él. Si vas con mujeres, no olvides el látigo, dice Nietzsche, así habló Zaratustra. Claro, esto se ha entendido el látigo para darle a la mujer como un instrumento de dominación, pero hay lecturas muy interesantes que lo revierten, ¿no? Que invierten la lógica y dicen el látigo no es un instrumento de dominación, no es el hombre el que tiene el látigo para defenderse de la mujer o para cuidarse de la mujer o para dominar a la mujer, sino que es la mujer la que tiene el látigo, no como un instrumento de poder, sino como un instrumento para guardar las distancias. El látigo nos permite actuar a distancia. ¿Y a distancia de qué? Pues a distancia de ese dogmatismo del que hablaba Amanda siempre, de mantenernos a distancia de la solidificación, de la petrificación de las verdades, de las esencias, pero también de la pura nada. Porque, ojo, esto de no tener un cuerpo desnudo debajo del disfraz también da miedito, esto de no ser nada, ¿no? Pero si hay una de las líneas que ha señalado Laura, que es la línea de Judith Butler y de la teoría de género, que más famoso ha hecho a Nietzsche en sus incursiones con el feminismo, es la que aparece en la genealogía de la moral. Hay una cita que se repite en los textos feministas de la genealogía de la moral, y es esta: no hay ningún ser tras el hacer, el actuar, el devenir. El que actúa es una mera invención añadida al hacer. El hacer es todo. Judith Butler lee esto y dice, pues ya está, Nietzsche me ha hecho la teoría del género performativo, yo lo que tengo que hacer es desarrollarlo un poquito más. Pero la idea de Butler es esa, no hay un ser detrás del hacer. ¿Qué significa ser mujer? Es hacer de mujer. ¿Qué significa ser hombre? Es hacer de hombre. ¿Qué nos hace mujeres? Las cosas que hacemos, además colectivamente, no es que la haga yo sola, repetidamente, eso es lo que hace que seamos mujeres, pero no hay un ser debajo del hacer. Esto es emancipador, claro. Que no haya un ser debajo del hacer significa que se puede hacer de otras maneras, ¿no? Que podemos quizás hacer el género de otras maneras y no es algo que venga determinado por el sexo o por la naturaleza. Esto, la crítica de la metafísica de la sustancia en Nietzsche, dice Butler, es lo que nos permite pensar el género de esta manera. ¿Cuál sería la otra postura los feminismos emergentes desde lo que se llaman ahora la corriente de los nuevos materialismos, que estarían en oposición a esta versión del feminismo? A finales del siglo pasado, pero con mucha más fuerza en estas primeras décadas del siglo XXI, ha surgido con mucha fuerza una corriente feminista, sobre todo en el contexto anglosajón, porque ni las francesas ni las italianas tenían este problema, que critica con dureza los estudios de género y el postestructuralismo en general por haber despreciado o olvidado la parte material, corpórea, natural, biológica, o simplemente por haberla reducido a construcción cultural o artificio lingüístico.
Es decir, estos nuevos materialismos dicen, hemos convertido todo en pura construcción cultural y nos hemos olvidado de la materialidad del cuerpo, del peso de la naturaleza. No queremos saber nada de los biólogos, no queremos saber nada de las ciencias naturales y sin embargo tenemos que empezar a escuchar lo que nos dicen desde esos lados, ¿no? Citan, hacen una parodia de postestructuralismo, la verdad se ha dicho. Este debate no me parece tan interesante desde la perspectiva del contenido, me parece más interesante vinculado con Nietzsche por lo que vamos a ver ahora. Pero en cualquier caso, dicen, estos postestructuralistas lo reducían todo al lenguaje. La mujer es una palabra, no tiene nada que ver con el cuerpo, citan a Derrida diciendo no hay afuera del texto, entonces todo es texto, todo es lenguaje, y nos hemos olvidado de lo natural, de lo corpóreo, de lo material. Hay otra línea también de estos nuevos materialismos que apuntan a algo que nos preocupa mucho en estos días, que es el asunto de la posverdad. Con esto de las construcciones culturales, de otra línea que vendría de Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones, viene el primo de Rajoy, ¿era? O el que viene el cambio climático, ¿era? Sí, ¿no? El primo de Rajoy o Trump y nos cuentan que no existe el cambio climático, que es una cuestión de interpretación, que no hay hechos sin interpretaciones. Pues que a ti te parece que hay cambio climático y a mí no. Y claro, los nuevos materialismos con mucho tino dicen, cuidado que esto de dejarlo todo al campo de la interpretación nos vuelve muy vulnerables. Bueno, ¿qué critican estos nuevos materialismos? Voy a citar a una filósofa de los nuevos materialismos, Elizabeth Grosz, que denuncia que la filosofía occidental está marcada por una profunda somatofobia, es decir, un odio profundo al cuerpo. Y ella hace un llamado, dice, cito el libro Cuerpos volátiles. Hemos olvidado la naturaleza, la ontología del cuerpo, las condiciones bajo las cuales los cuerpos se inculturan, psicologizan, reciben una identidad, una ubicación histórica y la capacidad de actuar. Hemos olvidado de dónde venimos. Necesitamos entender no solo cómo la cultura inscribe los cuerpos, sino más urgentemente qué son estos cuerpos de modo tal que hacen esa inscripción posible. ¿Qué hay en la naturaleza de los cuerpos, en la evolución biológica, que los abre a la transcripción cultural? Necesitamos volver, dicen esta especie de manifiesto, o quizás inventar de nuevo, a los conceptos de naturaleza, materia y vida. Es importante señalar que estos nuevos materialismos no proponen volver a la idea de naturaleza, cuerpo o esencia fija, que nos encasillaría en esto es lo que significa ser mujer, esto sí, lo que significa ser hombre, sino más bien como proceso, una idea relacional y en constante devenir. Esto es lo que traen de interesante en sus diálogos con las ciencias naturales, con la biología, entre otras cosas. Es la biología la que nos habla ahora, la biología evolutiva, de procesos y no de esencias fijas, de sistemas complejos y no de determinismo genético desde el principio, ¿no? De plasticidad y no de fijeza. Pues bien, el asunto es que Nietzsche también aparece como el aliado principal de estos nuevos materialismos, que se oponen al postestructuralismo de Nietzsche, pero hay otro Nietzsche que es el Nietzsche de los nuevos materialismos. Aparece como interlocutor privilegiado, como uno de los pocos que se salva de la acusación de somatofobia. Es uno de los pocos que no le ha tenido miedo al cuerpo, a sus procesos y a las fuerzas que lo atraviesan. Grosz, por ejemplo, cita La voluntad de poder, donde dice Nietzsche, dicho de manera breve, quizás toda la evolución del espíritu no es sino un asunto del cuerpo. Es la historia del desarrollo de un cuerpo superior que emerge en nuestra sensibilidad. Lo orgánico se está elevando a niveles todavía más altos. Lo que les interesa a los nuevos materialistas de Nietzsche es el desplazamiento de la primacía de la conciencia en la subjetividad, este cogito cartesiano, que es un cogito sin cuerpo, un cogito, una pura res cogitans, una pura cosa pensante. El desplazamiento del énfasis, lo importante del sujeto no está tanto en ese cogito, cuanto en su cuerpo, ¿no? Un cuerpo que no es, decía, una naturaleza fija, que nos limite, que nos determine, sino más bien un artefacto, dice Grosz, un agregado de fuerzas que explicaba Amanda, o de pulsiones. En Así habla Zaratustra, bueno, les encanta citar la parte donde Nietzsche interpela a los despreciadores del cuerpo. Dice, a los despreciadores del cuerpo quiero decirles mis palabras. No deben aprender ni enseñar otras doctrinas, sino tan solo decir adiós a su propio cuerpo.
y así enmudecer. Cuerpo soy yo y alma, así habla el niño. ¿Y por qué no hablar como los niños? Pero el despierto, el sapiente, dice: cuerpo soy yo íntegramente y ninguna otra cosa. Me perdí. Y el alma es solo una palabra para designar algo en el cuerpo. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. Dices yo y estás orgulloso de esa palabra, pero esa cosa aún más grande en la que tú no quieres creer, tu cuerpo y su gran razón, esa no dice yo, pero hace yo. Es muy interesante aquí cómo se juntan las dos tendencias, no dice, pero hace, ¿no? Bueno, les encanta la noción de cuerpo en Nietzsche, les encanta la noción de vida en Nietzsche como afirmación, como exceso, como superabundancia de fuerzas, en fin. Pero para parar ya y poder abrir el debate, lo que me interesaba de Nietzsche, de ver cómo sirve para una postura, pero también para aquella que se reivindica como lo contrario de esa postura dentro del feminismo, lo interesante de Nietzsche es que no nos sirve para tomar una postura u otra, para tomar partido, sino más bien para pensar en el campo fértil donde estas distintas corrientes entran en diálogo, entran en discusión. Es decir, justo estas mismas citas que unos usan para decir una cosa y lo contrario, pueden ser el campo fértil de la discusión, ¿no? Que operen a lo mejor como fundamento siquiera contingente, de la teoría y de la lucha feminista. Y me paro aquí. Pues ahora nos hemos entretenido un poco más de lo planeado, pero bueno, tenemos más de media hora y si no nos da tiempo a hablarlo todo, ya sabéis que por cortesía del Goethe Institute tenemos un vino, así que lo que haya quedado por comentar lo comentamos luego con el vino. Bueno, y se abre el turno de palabras, si hay alguna pregunta. No me lo puedo creer, después de 2 semanas increpándome a la gente fuera de contexto. Había una. Yo quería hablar de lo que habéis escrito del devenir y de la idea de que el postmaterialismo de crear nuevas existencias. A mí yo me considero bastante, bueno, no me considero bastante, pero me cuesta lo del feminismo como lucha, porque como mencionaste, el cambio climático. Yo creo que estamos en un punto donde esta especie humana, que somos una especie, sí se puede decir, somos especies, ¿no? O somos que parece mucho, pero no tiene nada que ver unos con los otros, que estamos en un punto donde podemos destrozar el planeta. Podemos matar, todos los días más especies se extinguen, el agujero de ozono es más largo, los polos se derriten. Entonces, yo el problema que tengo con la cuarta, quinta hora del feminismo, o también viniendo hacia aquí, la policía no quería dejarme pasar porque estaban juzgando a catalanes, es aquí en el Supremo, ¿no? que a lo mejor es hora de que encontremos algo en común, algo que pueda unirnos en la misma dirección, lejos de la extinción del ser humano. O sea, y también dentro del feminismo una persona con la que comunico en Escocia me mandó un vídeo de una mujer en Afganistán que se puso una coraza en el trasero y los pechos y cogió botas militares y se cortó el pelo y paró el tráfico. Tuve que salir del país o la iban a matar. ¿Sabes? Entonces no sé hasta qué punto lo que hablasteis de que estos son hombres blancos, de mediana clase, el feminismo tampoco está hablando para la mayoría de la humanidad, que no ha llegado a donde ha llegado el mundo occidental. Y no sé si es una buena idea coger a Nietzsche o a Kant o Weber y crear más diferencias entre la gente. No sé si me he explicado, yo espero que gente más coherente hiciera preguntas,
Pero Yo puedo ir contestándote, sí, bueno, luego vosotras si queréis. Pues yo agradezco mucho tu pregunta y no me parece nada incoherente, es decir, ese es nuestro problema, justo. Y yo creo que el feminismo no sale tanto para dividir, sino para poner esa cuestión en la mesa. Por ejemplo, hay muchísimo pensamiento feminista y sobre todo pienso en Donna Haraway, ¿no?, que ahora está muy metida, no sé si conoces lo de la cuestión del antropoceno, que hemos entrado en otra era geológica, ¿no?, que es el antropoceno, que es donde el humano ya está interviniendo como una cuestión natural por su número, ¿no? Y además se cuenta si entramos o no en el antropoceno, se cuenta por extinción de especies. Entonces quedan, creo que 2 especies por extinguirse. Cuando se extingan esas 2, hemos entrado en pleno ya en el antropoceno, ¿no? Y es el desastre, ¿no? Pero es el desastre, o sea, es la plaga sobre la Tierra, ¿no? Y la cuestión, yo creo que depende cómo se entiendan los feminismos, ya sabemos que hay muchos, pero una cosa que es que unifica bastante al feminismo, justo es lo contrario, es un mundo muy masculino, muy de competición, quitando esencialismos, ¿no? Pero bueno, como lo que ha solido definir nuestras culturas es justo la competición, el llegar a más, el no cuidar, etcétera, etcétera, lo que nos ha llevado a esta situación. Y hay muchas propuestas feministas que lo que dicen es, vamos a hacer la otra perspectiva, quizá una perspectiva mucho más nietzscheana, es decir, mucho menos agresiva, mucho menos, o con una agresividad más amable, quiero decir, una agresividad no contra todo lo que no sea yo, que nos ayude a poner el freno, ¿no?, el freno en mano a esta cosa que nos está dejando sin planeta. Yo te aconsejaría que miraras mucho, de hecho, Jussi Parikar, que es un tipo que a mí me encanta, que hace bioarte y unas cosas súper chulas, ha sacado ahora un librito que se llama Antropoceno, ¿no? Y Donna Haraway también lo llama Cthulhuceno, ¿no?, como Cthulhu, el de Lovecraft, ¿no?, que es como un pulpo y tal. Y está muy adscrito en general esta destrucción de la Tierra a paradigmas masculinos que son los que han funcionado. No sé si ellas quieren contestar. Me gustaría contestar una cosa a eso, porque yo creo que tenemos que dejar de hablar de destrucción de la Tierra. La Tierra está bien, pero que nos vamos al carajo somos nosotros. Sí. Bueno, muy brevemente, por decir algo del asunto de... que es un ritornelo al feminismo, ¿no?, como empezaba Amanda explicando en su ponencia, que se le reprocha al feminismo que no esté unificado, que no se pongan de acuerdo, que no sea un movimiento en bloque, y me parece que eso, me parece que es la clave de lo que han expuesto tanto Amanda y Laura como lo que he intentado exponer yo también. Es que eso, en lugar de ser algún punto negativo, es un punto absolutamente positivo. Hannah Arendt, que no se la podía acusar de feminista, ella decía, yo no quiero tener nada que ver con el feminismo, no me asocien con eso. Cuando decía que era una filósofa mujer, ella no quería saber nada de su condición de mujer. Pues Hannah Arendt decía que lo que nos caracteriza, lo que tenemos en común, no es que todos pensemos igual, no es que todos tengamos la misma naturaleza, las mismas tendencias, sino que somos plurales, es decir, lo que nos pone en común es el pluralismo, lo que nos permite relacionarnos los unos con los otros, es precisamente esa diferencia. Dice, ¿cómo me relaciono yo con alguien? Ella ponía el ejemplo de la mesa, como esta mesa de aquí, con un espacio que me diferencia me distancia me pone en otro lugar del otro con el que me relaciono, si no, no hay relación posible. Entonces yo creo que ese es el enfoque que me parece importante en la relación Nietzsche y los feminismos, ¿no?, y dentro del propio feminismo, que no haya uniformidad, que no haya un dogma al que todo el mundo se tenga que sumar, sino que pueda haber un espacio, una mesa, un espacio público donde discutir, poner en común las distintas opiniones. Y la otra cosa que mencionabas, que a mí también está muy bien al asunto de la cuestión ambiental, es el del feminismo occidental, ¿no?, que deberíamos empezar a mirar a otro lado que no fuera lo que... Es que eso ya se ha hecho. Hay un feminismo islámico interesantísimo que está trabajando justamente la noción de mujer, que el feminismo occidental ha articulado como si fuera una noción universal y que sin embargo es una noción muy específica, ¿no? Saba Mahmood, por ejemplo, por mencionar algún nombre. Vale, estaba a buscar y luego te doy la palabra a ti. Bueno, yo
daros las gracias a las tres, porque la verdad que las tres intervenciones me han parecido fantásticas. Yo coincido plenamente con Laura. Con Amanda he tenido menos oportunidad de hablar de estas cuestiones, pero con Laura y con Emma sí que he hablado en más ocasiones y siempre hemos encontrado sintonía total en esta defensa de Nietzsche, no tanto a lo mejor como lo decía Amanda, ¿no? El papel histórico del personaje, que muy probablemente, pues como un señor de finales del siglo XIX, no se podía escapar de su historia, de su propio campo histórico, pero que desde luego en su filosofía y en su pensamiento sí que ofrece herramientas que han sido conceptuales, que han sido fundamentales para pensar el feminismo. Quería simplemente añadir una cosa que a mí me parece que puede ser, últimamente dándole vueltas a eso, me parece que puede aportar y que a lo mejor no lo habéis mencionado un poco de pasada, y es cuando Emma ha hablado de estos nuevos materialismos que critican al postestructuralismo precisamente porque nos hacen demasiado vulnerables, ¿no? Has dicho. Y es que esa palabra, yo creo que es una palabra fundamental que está en Nietzsche, en la comprensión del poder, del establecer las diferencias que no son de la misma manera. Las diferencias a partir de la comprensión del poder en Nietzsche no son en términos de identidad, de naturaleza, no se trata de arrasar a todos los demás, sino que se trata de construir diferencias comprendiendo la vulnerabilidad de uno. Es decir, que uno al día siguiente puede ser otra cosa y se puede transformar en otra cosa, y esa palabra de vulnerabilidad que se vincula mucho históricamente al ámbito de lo femenino, que se ha resguardado precisamente en el ámbito de lo femenino, me parece que la reflexión que Nietzsche en general tiene sobre el poder, entiende un poder que no es un poder masculino, entiende Deleuze una potencia, una acción que no es reactiva, que no trata de arrasar con todo, de convertirse en el pensamiento único, en dogmatizarse, como ha contado Laura, sino que trata de entender que en su posicionamiento es un posicionamiento vulnerable, relacional y que necesita inevitablemente de los demás. Necesita inevitablemente de los demás y que tiene que cuidarlos, porque si no cuida a los demás, él mismo está en peligro. Yo me parece que hay una reflexión muy interesante, ¿no? O por lo menos a mí me lo parece, vamos, que no sé si lo es o no, pero a mí me lo parece, en torno a pensar el poder como lo piensa Nietzsche, ¿no? Esta expresión de voluntad de poder, ¿no? Que tan mala fama ha tenido la pobre, y sin embargo me parece que encierra todavía muchas cosas que tenemos que leer bien en Nietzsche y entender bien que entiende él por el poder, porque asume esa vulnerabilidad, ¿no? Y no es una pregunta, es simplemente un comentario, o es una pregunta a las tres. No, pero además esto sirve también para lo que ha dicho sí, el compañero, decía, justo. Sí. O sea, es decir, no solo necesitamos a los demás, sino que necesitamos los árboles, todo el ecosistema, podríamos decir, ¿no? O sea, que ni siquiera es personalista, ¿no? Le doy una intervención. Sí, bueno, yo quería agradeceros vuestras ponencias, vuestros pensamientos, y recomendaría, si me permite, el texto de Sarah Kaufmann, La cuestión de la mujer, una impas para los filósofos. También recomendaría la lectura de Françoise Collin, La mujer de Platón y Guerrida, que, bueno, no cita Montaigne, pero eso lo puede mirar cada una, y es realmente interesante porque lo que está claro es que salvo John Stuart Mill, que ellos por casualidad o bien estaban casados, ¿no? O tienen a su pareja, pues el resto es un poco limitado. Pero a mí lo que me da un poco de miedo es que cuando decimos es que hay otra manera de ejercer el poder y más conciliadora, más no sé qué, o sea, esa conciliación es una esencia femenina, es un constructo cultural. Esa es mi pregunta, porque ese presuponer que la mujer en el poder va a ser maravillosa, yo pregunto, insisto, ¿es biológico? ¿Es un constructo cultural? ¿Los dioses le han concedido a la mujer? Porque, vamos, yo llevo 40 años trabajando en el mundo de la empresa y a menudo la mujer es mucho más repugnante en sus acciones que el propio hombre. Otra cuestión, por ejemplo, en el ámbito familiar, todas somos víctimas y somos víctimas del patriarcado, pero nunca se puede mencionar el tema de la complicidad de la mujer frente a su pareja contra sus hijos. Entonces yo creo que esto es como una especie de happy flowers feminista,
Y encima me produce espanto el que volvamos a citar al señor Deleuze, la Derrida, que Alazán es para morirse, porque Lacan expulsa a Lucigaray de la Sociedad Psicoanalítica Francesa por atreverse a hacer su tesis doctoral en Speculum. Pues para mí, francamente, ni Foucault, ni Deleuze, ni Derrida, ni toda la French Theory, ni la lectura que hacen los americanos, pues me es válida como mujer. Gracias. Nietzsche sí. Menos mal. Bueno, muchas gracias por la intervención, que trae desde luego cuestiones muy interesantes. La primera tiene que ver, hubo un debate muy reciente, relativamente reciente, cuando Podemos llegó al Parlamento, que feminizar la política. Hubo muchas discusiones sobre qué significa eso de feminizar la política. Claro, discusiones que ya se han tenido en el seno del propio feminismo. Y Irigaray, que mencionabas, ya hablaba de esto de lo femenino, desde el punto de vista del cuerpo, desde el punto de vista de los cuidados, de lo maternal, todo eso. Y a Irigaray se la ha leído muchas veces como una pensadora esencialista, es decir, que nos reesencializa en lo que es la mujer y nos deja salir de ahí. Pero hay una cuestión que muchas veces se ha hablado de un esencialismo estratégico. Feminizar la política, bueno, podemos discutir si eso tiene sentido o no tiene ningún sentido, pero en cualquier caso yo creo que a lo que apuntaba es a las modalidades de entender el poder desde un punto de vista masculino y desde un punto de vista femenino. Por supuesto, eso es una generalización, ni todos los hombres actúan así, ni todas las mujeres actúan así, y como decía la escritora Margaret Atwood, las mujeres no son más buenas que los hombres. Ella escribió El cuento de la criada, que ahora está de moda por la serie esta que han hecho, pero escribió también otras novelas como Cat's Eye o La novia ladrona, no sé cómo la tradujeron al español, donde eran personajes femeninos muy perversos, muy retorcidos, y ella abundaba en ese fondo, ¿no? Precisamente en una desesencialización de lo femenino y de lo masculino. Pero claro, hay una cuestión de partida, y es que hay unos roles de género, como se dice en sociología, que funcionan, que operan en el imaginario colectivo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Podemos negarlos y actuar como si no hubiera nada? ¿O qué hacemos con ellos? ¿Los parodiamos, los ridiculizamos, los hacemos explícitos, los encarnamos? De Irigaray muchas veces se ha dicho que lo que ella hace es un esencialismo estratégico. Es decir, no nos reesencializa en eso, sino que profundiza en los clichés de lo que ha sido la mujer para la cultura occidental, para desde ahí tratar de deshacer el cliché desde dentro. Es decir, que es mucho más compleja la relación con lo que sea lo femenino de lo que podría parecer a primera vista. Y lo mismo con estos autores que decías que no te sirven, pues a mí me da mucha pena, porque a mí me sirven y me sirven mucho, porque precisamente es que me gusta lo que dijo Alan Schiff, si Nietzsche no hubiera habido estos pensadores, entonces son como los vástagos o los hijos bastardos de Nietzsche, ¿no? De esa filosofía con el martillo de la que hablaba Amanda. Bueno, yo quería... muchas gracias, porque la verdad es que esos son problemas que hay que poner siempre sobre la mesa, ¿no? Porque además pertenecen al terreno de lo empírico y podemos teorizar todo lo que queramos, pero hay que aterrizarlos y es verdad, o sea, no por ser mujer eres más buena, no por ser homosexual eres más bueno, no. Se puede ser igual de chungo o igual de angelical en ambos términos. Yo querría hacer un alegato acerca del feminismo. Lo he intentado en la ponencia, pero bueno, no había tiempo, y despegar la cuestión del feminismo de lo femenino. Por eso me picaba a mí esto de Nietzsche y la mujer, porque creo que la cuestión del feminismo tampoco tiene que ver tanto con lo femenino y menos con una esencia de lo femenino, como si aquí solo hubiera... a mí me gusta mucho Paul Preciado, habla mucho del origen, de la genealogía del término feminista, y a mí me parece que es maravilloso haber caído en este término, ¿no? Feminista era el adjetivo que se le daban en burla a los hombres que tomaban una cierta medicina para la tuberculosis, que los curvaba, se les quitaba la barbita, se hacían débiles. Entonces, esa cosa medio enferma, medio hormonada, que era hombre, pero era un hombre raro y que no obedecía a ninguna esencia, eso es a lo que se llamaba feminista, y era un insulto. Entonces a mí me gusta mucho que por estos
vericuetos históricos, hayamos acabado empoderando eso, esa palabra, ¿no? Feminismo. Por eso me da igual, o sea, ¿que un hombre no puede ser feminista? Sí, claro que puede ser feminista. De hecho, es la primera de las acepciones, un hombre feminista. Eso es. Entonces, yo lo que diría es una cuestión más de híbridos y tiene más que ver no con si hay un modo de ser que es súper maravilloso y fantástico y otro opuesto, dos, que es horrible, bla, bla. No, es una cuestión de relación y de perspectiva, es cómo se relacionan las cosas. Y el feminismo, si nos vamos a su etimología verdadera, como insulto, como híbrido, como esa posición de vulnerabilidad, como decía Óscar, esa sí que puede ser más interesante. No la detentan ni los hombres, ni las mujeres blancas, ni las mujeres negras, ni las mujeres gitanas, ni los hombres de Paraguay, no la detenta nadie. Es una posición, ¿no? Yo quería decir, en realidad, estoy de acuerdo contigo en el tema de que es verdad que se le atribuye un cierto carácter conciliador a la mujer, pero en Nietzsche, desde luego, ese carácter se limita en su relación con el hombre. Es decir, la mujer con la mujer es una cosa y la mujer con el hombre es algo muy diferente. Y entonces, en algunos aforismos, es que no logro localizarlo, he leído demasiado esta semana y no me acuerdo de dónde lo he leído, pero habla de que el lugar natural de la mujer es la sumisión respecto al hombre y que de hecho ella está feliz cuando puede obedecer al hombre. A eso la limita. El rol, digamos, tradicional en el que ella se ha desempeñado a lo largo de la historia. Y luego, como contrapartida, la mujer con la mujer, y lo que tú hablabas de que a veces las mujeres pues, son las más difíciles o con las que es más difícil tratar en determinados ámbitos, incluso el profesional, ¿no? O incluso siempre se dice, ¿no?, que no puede haber dos amas de casa compartiendo el mismo hogar, no sé si se dice en España, pero por ejemplo en Rusia es un dicho muy conocido, no puede haber dos amas de casa. Y me recuerda a Simone de Beauvoir, justamente, que habla de la naturaleza a la vez ambivalente de la madre respecto a la hija, ¿no? Que refleja muy bien cómo nos relacionamos entre nosotras. Por una parte, ella que se ha sometido a los paradigmas heteropatriarcales, ¿no? Ella no está dispuesta a pensar que otro camino era posible. Por tanto, en su hija lo que quiere es reproducir el paradigma que a ella le ha tocado encarnar. Y entonces, a la vez, la hija es su doble y le quiere el bien, pero por otra parte no puede permitir que escape de ese sistema, porque entonces la llevaría a cuestionarse a sí misma. Y bueno, esa es la idea de Simone en el segundo sexo. Sí, pues... Sí, yo permitirme ser un poquito nietzscheana. Una de las cosas que me gusta de Nietzsche es su pensamiento, su rechazo total del filósofo como impostor. Para mí Simone de Beauvoir como feminista era una impostora. Simone de Beauvoir, que mi Dios la conocía en mayo del 68 porque fue rescatada por las americanas, cuando escribe El segundo sexo, hace un trabajo de investigación maravilloso. Pero una señora que mantenía a lo que conocíamos en Francia como la familia, la viuda de Colesbian, y otras 8 señoras ociosas que vivían de lo que les daba Monsieur Sartre, y los que llamamos, los camusianos llamamos en Francia los Thénardier de la filosofía, pues como feminista no me vale absolutamente nada. Gracias. Y eso he pasado el algodón nietzscheano a los impostores. Ante eso no te podemos contestar. Pero verías como una especie de incoherencia entre cómo ella trata el tema académicamente, por ejemplo, en el segundo sexo, y luego su biografía. Por supuesto, su vale. biografía no, es que su vida, su supuesta militancia. Es que eso podría ser, yo no estoy del todo en desacuerdo con esa interpretación. Su supuesta militancia. Y luego, y es que hay una cosa que estoy, cuando por ejemplo Celia Morós habla de, por favor, olvidémonos del tema de la biología. Y bueno, es que la biología, lo siento, es un hecho. Y a mí es lo que yo reprocho a los feminismos. Yo, feminismo, lo siento, me quedo con el señor Poulain de la Barre, con Mary Wollstonecraft y con la señora Hollande de Gouges, a quien le cortaron la cabeza por situarse de igual a igual. Y todo, yo el feminismo que hacéis actualmente, que veo a las señoras del Centro de Estudios Feministas de la Complutense, que lo único que hacen es pasarse por Europa y hablar entre feministas, no veo realmente una contribución práctica
al avance de la mujer en la sociedad, en este caso española o francesa. Bueno, no sé si voy a cambiar un poco de tercio, pero una cosa que me interesa mucho de Nietzsche es la continua crítica que presenta a lo que él llama el hombre moderno. Y quizá, desde mi punto de vista, algunos de estos fragmentos en los que Nietzsche aparece como un misógino total, deben leerse pensando o teniendo delante la idea o la imagen que presenta Nietzsche de lo que es el hombre moderno. Porque es un poco en esos puntos, en esa mujer tan sometida y tan poco querida, aparentemente poco querida, está lo que no es el hombre moderno. Y el hombre moderno es el que nos ha traído 150 años después al antropoceno. Entonces, en esta situación, quizá habría que ver hoy qué es lo que nos defiende el hombre moderno, qué es lo que nos plantea una alternativa al hombre moderno. Y desde mi punto de vista, desde luego, hay dos planteamientos. Yo conozco otros, quizás los haya, yo no conozco otros. Dos planteamientos que se oponen al hombre moderno. Es la lucha por el medio ambiente y lo que llamamos los feminismos. Entonces, quizás los feminismos son la posibilidad todavía, si es que existe, de ponerle coto al hombre moderno. Claro, creo que existe un problema dentro de los feminismos que quizás es a lo que aludía la compañera antes, que es otra cosa que también plantea Nietzsche, que es uno de los peligros que plantea Nietzsche sobre la mujer es que se convierta en un nuevo hombre. Entonces, ahí acabaríamos con los feminismos. No, muchas gracias por tu intervención. Yo, de hecho, leí en estas lecturas que proponía Laura, una de las lecturas de la crítica a la emancipación de la mujer en Nietzsche apunta precisamente a eso. No a que la mujer se emancipe del hombre, sino a que quiere volverse como el hombre y perder lo que en realidad en el imaginario nietzscheano la hace superior al hombre, ¿no? Que es todo ese juego, esa creatividad. Así que sí, completamente de acuerdo. Yo es que creo, vamos, que estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Sería postillar así. Sí, es verdad, es que él está hablando, en este aforismo que he sacado a colación antes, está hablando del problema de que la mujer al final se desfeminice, ¿no? Que es el problema y acabe siendo pues una dogmática y además también siguiendo con la banda quizá también reactiva en cierto sentido. Que se desfeminice, entonces existe lo femenino. Bueno, para Nietzsche sí, claro, por supuesto. Habla del eterno femenino, habla de la mujer, claro, sí. Lo que pasa es que no existe como esencia. De hecho, él, al principio de Más allá del bien y del mal, cuando empieza estos aforismos sobre la mujer, los empieza diciendo que, bueno, lo ha dicho Emma, los empieza diciendo que él va a hablar de la mujer, pero que no entendamos que existe como la mujer en sí, ¿no? Es decir, ya nos ponen sobre aviso que lo que va a tratar ahí es el mito ficcional que se ha construido él, lo que le encaja a él de su experiencia. Sí, yo solo quería decir una cosita que, bueno, es que me ha gustado mucho tu intervención, ¿no? Yo creo, suelto una cosa así un poco, yo creo que para que el problema, claro, es que los feminismos se hagan masculinos o patriarcales o se conviertan en aquello que querían destruir. Bueno, la mujer. Bueno, la mujer. Yo es que los feminismos y la mujer, como la mujer me chirría, pues prefiero decir feminismo, ¿no? Pero yo creo que pasa, que no se haga masculino o hombre moderno, pasa con que no se haga dogma. Es decir, pasa con tener la valentía de enfrentar las diferencias, de enfrentar los debates y no esta inercia que hay, ¿no? De, no, pero dímelo clarito, sé una para que yo además te pueda criticar. Y creo que eso es muy nietzscheano y realmente creo que esa es la apuesta. Es decir, a ver si tenemos el valor de poder aguantar, no andar seguras ni seguros, ni saber quién es un hombre y una mujer, ni saber si es una mujer
que además es impostora porque yo sé la verdad, ni... No, vamos a ver si tenemos el valor de poder vivir esta vulnerabilidad, ¿no? De aguantarla. Y mantenerse en plural, como tú decías antes. Había allí una intervención. Yo lo que quería decir que, aunque es cierto que Nietzsche ataca totalmente cualquier dogmatismo, no es lo mismo el dogmatismo que tener un horizonte. Y yo creo que a lo que hoy en día toda la variedad del feminismo lo que le falta es ese horizonte común, porque al final muchas veces lo que acaban haciendo es enfrentándose con un feminismo en contra de otro. Y no hay que olvidar que Nietzsche sí que tiene toda la filosofía nietzscheana tiene ese horizonte que todos los opositores ahora, que es el pensamiento trágico. Entonces creo que lo que le falta al feminismo hoy en día, y teniendo a Nietzsche como foco, es darse cuenta de ese pensamiento trágico y también de plantarse y decir, no, tenemos un horizonte aunque no es un dogma. Vale, yo sí, claro, un horizonte. El asunto es cómo codificamos el horizonte y cómo reconocemos el horizonte. A mí me alucina, hay un 8M, se hace una huelga y ahí está todo el mundo. Que luego se está tirando todo el mundo de los pelos con miles y miles y miles de debates, pero ahí está todo el mundo. Es decir, ¿el horizonte qué es? ¿Algo que tenemos que ver a la lejanía y tal? ¿O a lo mejor algo que tenemos incluso detrás? O sea, que estamos mirando las piedrecitas, las cosas empíricas, y el horizonte lo tenemos un poquito ahí como a la espalda, ¿no? Eso también podría ser un poco trágico. Me ha gustado mucho que hayas convertido esta vulnerabilidad en trágico, que es una palabra nietzscheana y se nos había pasado. Yo creo que el pluralismo no es en modo alguno incompatible con lo que tú llamas el horizonte, todo lo contrario. Hay un debate muy interesante que tuvo lugar hace unos años en filosofía política sobre el fundacionalismo. La filosofía política moderna siempre tenía un fundamento y eso sería un fundacionalismo, ¿no? Un fundamento fijo, eterno, ahistórico, universal. Cuando se critican estos presuntos fundamentos universales, como la noción de lo humano, como si fuera una noción ahistórica y universal, no se está proponiendo un antifundacionalismo, es decir, renunciar a todos los fundamentos, renunciar a todos los horizontes, sino lo que Oliver Marchand ha llamado un postfundacionalismo. ¿Qué significa esto? No renunciar a los fundamentos, sino tomar fundamentos que son contingentes, como diría Judith Butler. Fundamentos que funcionan como fundamentos, que funcionan como horizonte, pero que son cuestionables, que no son un dogma intocable. Sí, yo diría que es exactamente lo que hace Nietzsche, además. Él siempre propone, sin hablar de esencias, pero hay una propuesta, al menos como lo que decía antes, como mito ficcional. Y si te encaja te lo quedas y si no lo cambias. ¿Alguna pregunta más? Ya, pues creo que debería ser la última porque ya estamos en hora. Vale, entonces yo quería decir, a mí me criaron mujeres, me gustan las mujeres independientes y fuertes, y tengo muchas amigas independientes y fuertes, pero lo único, y estoy totalmente de acuerdo que no hay suficiente espacio en la sociedad para mujeres, tanto en occidental como en no occidental, pero solamente una cosa, yo no me llamo feminista, el problema que tengo con la lucha feminista es exactamente esa palabra lucha. ¿Sabes? A mí, yo creo, lo que estaba diciendo antes, yo creo que a mí izquierda, derecha, feminista, marxista, conservador, liberal, si no dejamos de luchar, pues no va a quedar nadie. Entonces lo que habla el hombre del horizonte, yo hablo bueno, es una gilipollez, me meto yo del sistema del sentimiento medieval de las catedrales, ¿sabes? Mantener los 4 estamentos que estaban peleados, pero todos se juntaban para construir una catedral. Entonces, ahora mismo, no solamente el feminismo, el ser humano no tiene eso. El ser humano no tiene algo, y yo creo que, como estamos hablando me gustaría apuntar lo que me dijiste de Afrocentro, que estamos en un momento histórico, geológico, donde las decisiones que tomamos van a ser bastante nefastas o bastante sanadoras. Y el problema que tengo con lucha feminista es exactamente esa palabra, lucha. Yo no quiero luchar con nadie, quiero ponerme de acuerdo con todo el mundo y salvar mi futuro. Bueno, yo he cogido el micrófono y no voy a parar.
Es que yo estoy muy de acuerdo, pero el asunto es, vamos a hacernos todos amigos y hacer una catedral con quien, con Trump, que niega el cambio climático, que niega los feminismos, que niega... Es que ese es un problema, o sea, que no, claro, no queremos luchar, queremos, joder, ojalá pudiéramos hacer catedrales todo el rato, súper guays y ecológicas, pero el problema es que creo que hay elementos, he dicho Trump porque es muy paradigmático, pero hay elementos que lo impiden, entonces, bueno, por lo menos teóricamente yo creo que hay que dar cancha, ¿no? No luchar ahí frente a frente, pero sí erosionar, sí ir mermando, ir poniendo zancadillas a los tanques estos, cosas así. Habéis citado mucha gente, yo cito extremo duro, o todos o ninguno. Yo también, ahí estamos en la misma. Bueno, pues damos por finalizada la sesión.